3, 2, 1. Historia de la agricultura. La historia de la agricultura abarca la domesticación de plantas y animales, así como el desarrollo y la difusión de técnicas para criarlos de manera productiva. En su fase inicial, la agricultura se desarrolló de manera independiente en diferentes partes del mundo e incluyó una amplia gama de taxones. Se identificaron centros de origen en por lo menos 11 regiones diferentes del mundo. Los seres humanos recolectaron y se alimentaron con granos silvestres desde por lo menos 20.000 años. Se empezaron a cultivar los 8 cultivos fundadores neolíticos: farro, trigo, cebada, guisantes, lentejas, hierro, garbanzos y lino. En el levante mediterráneo, el arroz se domesticó en China, seguido de poroto chino, soya y poroto azuki. Los cerdos fueron domesticados en Mesopotamia, seguido por las ovejas 9.000 años antes de Cristo en Mesoamérica. El teosinte salvaje fue domesticado como maíz. El ganado bovino se domesticó a partir de los urus silvestres en la región de Turquía y Pakistán. La caña de azúcar y algunas verduras de raíz fueron domesticadas en Nueva Guinea alrededor de 7.000 años antes de Cristo. El sorgo se domesticó en la región del Sahel en África hacia 5.000 años antes de Cristo. En los Andes, en América del Sur, se domesticó la papa, los frijoles y la coca entre 8.000 años. En el mismo periodo se cultivaron e hibridaron plátanos en Nueva Guinea. El algodón fue domesticado en Perú. Los camellos se domesticaron posiblemente alrededor de 3.000 años antes de Cristo en Somalia y Arabia. En la Edad Media, tanto en el mundo islámico como en Europa, la agricultura se transformó con el uso de técnicas mejoradas y la difusión de plantas de cultivos, incluida la introducción en Europa por Al-Andalus de cultivos como la caña de azúcar, el arroz, el algodón y árboles frutales como la naranja. Después de 1492, en el intercambio colombino, llevó cultivos de América a Europa como el maíz, patata, batata y mandioca. Y por otro lado, se introdujeron cultivos del viejo mundo en América como el trigo, cebada, arroz y nabos, así como ganado, incluyendo caballos, ganado vacuno, ovejas y cabras. Poco después de la Revolución Neolítica, se introdujo el riego, la rotación de cultivos y los fertilizantes. Y en los últimos 200 años, a partir de la Revolución Agrícola Británica, la agricultura se desarrolló a un ritmo mucho más rápido. Desde 1900, la agricultura en las naciones desarrolladas y en menor medida la de las naciones en vías de desarrollo experimentaron un fuerte aumento de la productividad. A medida que la mano de obra humana fue reemplazada por la mecanización y por el uso de fertilizantes sintéticos, plaguicidas y la cría selectiva. El proceso de Haber-Bosch para la síntesis de fertilizantes de nitrato de amonio a escala industrial contribuyó de manera significativa al aumento y el rendimiento agrícola. Con la agricultura moderna surgieron problemas sociales, políticos y ambientales como la contaminación del agua y problemas asociados con los biocombustibles, los organismos genéticamente modificados, los aranceles y los subsidios agrícolas. En el siglo XX, como respuestas a algunos de estos problemas, surge la agricultura orgánica como una alternativa al uso de plaguicidas sintéticos. Entre el siglo XVI y mediados del siglo XIX, Gran Bretaña vio un fuerte aumento en la productividad agrícola y la producción neta. Nuevas prácticas agrícolas como el cercamiento, la mecanización, la rotación de cultivos de 4 campos para mantener los nutrientes del suelo y la selección artificial dieron lugar a un crecimiento demográfico sin precedentes, liberando un porcentaje significativo de la fuerza de trabajo y contribuyendo de este modo a impulsar la revolución industrial. La productividad del trigo aumentó aproximadamente 19 bushels por acre en 1720, alrededor de 30 bushels en 1840, marcando un importante punto de inflexión en la historia. El asesoramiento sobre técnicas agrícolas más productivas comenzó a aparecer en Inglaterra a mediados del siglo XVII con la obra de escritores como Samuel Hadley, Walter Blythe
y otros. El mayor problema al mantener en cultivo las mismas parcelas de tierra durante mucho tiempo era el agotamiento de los nutrientes en el suelo, sobre todo el nitrógeno. Para regenerar el suelo, a menudo se dejó la tierra productiva en barbecho y en algunos lugares se practicó la rotación de cultivos. El sistema holandés de rotación de 4 campos fue popularizado por el agricultor británico Charles Townshend en el siglo XVIII. Este sistema incorporó el cultivo de trigo, nabo, cebada y trébol e incluyó una cosecha de forraje y pasto que permitió la cría de ganado durante todo el año. El cultivo de trébol era específicamente importante ya que las raíces de la leguminosa reponían los nitratos del suelo. La mecanización y racionalización de la agricultura fue otro factor importante. A mediados del siglo XVIII, Robert Bakewell y Thomas Coke introdujeron la crianza selectiva e iniciaron un proceso de intracruzamiento, inbreeding, para maximizar los rasgos deseables. Se inventaron máquinas para mejorar la eficiencia de varias operaciones agrícolas, como la sembradora de Jethro Tull de 1701, que mecanizó la siembra a la correcta profundidad y espaciamiento de semillas, y la trilladora de Andrew Meikle de 1784. Los arados mejoraron regularmente desde el arado pesado de hierro de Josephine 1730 hasta el Scott's Plug con metal mejorado de James Small en 1763, y en 1789 la compañía Ransomes, Sims y Jeffries estarían produciendo modelos de arados para diferentes tipos de suelo. La maquinaria agrícola accionada por fuerza motriz se introdujo con la máquina de vapor estacionaria de Richard Trevithick, utilizada para accionar una trilladora en 1812. La mecanización se extendió a otras actividades agrícolas durante el siglo XIX. El primer tractor propulsado por gasolina fue construido en 1892 por John Froelich en los Estados Unidos. La investigación científica de la fertilización comenzó en la estación experimental de Rothamsted en 1843 por John Bennett. También estudió el impacto de los fertilizantes inorgánicos y orgánicos en el rendimiento de los cultivos y fundó una de las primeras fábricas para la producción de fertilizantes artificiales en 1842. John Thomas North importó depósitos de nitratos de sodio de Chile como fertilizantes, así como guano, excrementos de aves. El primer proceso comercial para la producción de fertilizantes fue la disolución de coprolitos en ácido sulfúrico para obtención de fosfato. En 1901, Dan Albon produjo el primer tractor de la propulsión de gasolina que se convirtió en un éxito comercial. El tractor Farmach de International Harvester de 1923 marcó un punto importante: la sustitución de animales de tiro, particularmente caballos, por máquinas. Posteriormente se desarrollaron cosechadoras mecánicas autopropulsadas, sembradoras, trasplantadoras y otros equipos, revolucionando aún más la agricultura. Estas invenciones permitieron llevar a cabo tareas agrícolas con mayor velocidad y escala, de modo que las granjas modernas alcanzaron volúmenes de producción mucho mayores por unidad de tierra y productos de alta calidad. Las hambrunas continuaron barriendo el globo durante el siglo XX. Millones de personas murieron en cada una de al menos 10 hambrunas mayores entre los años 20 y 90 del siglo XX debido a los efectos de sucesos climáticos, pérdidas de cosechas, políticas gubernamentales y guerras. Los procesos históricos que permitieron el consumo de productos agrícolas y grandes distancias de sus centros de producción continúan en el presente a través de la globalización. En promedio, el 68,7% de los suministros de alimentos y el 69,3% de la producción agrícola de una nación tiene un origen extranjero. Revolución Verde. La Revolución Verde se refiere a una serie de iniciativas de desarrollo, investigación y transferencia de tecnología que se desarrollaron a cabo entre la década de 1940 y finales de la década de 1970. Aumentó la producción agrícola global, especialmente desde fines de la década de 1960. Estas iniciativas, lideradas por Norman Borlaug y acreditadas con salvar a más de 1.000 millones de personas de la inanición.
Involucraron el desarrollo de variedades de cereales de alto rendimiento, la expansión de la infraestructura de riego, la modernización de las técnicas de manejo, así como la distribución de semillas híbridas, fertilizantes sintéticos y pesticidas a los agricultores. El nitrógeno sintético, junto con la fosforita minada, los pesticidas y la mecanización, aumentaron considerablemente los rendimientos de los cultivos en el siglo XX. El aumento de la oferta de granos también llevó a una disminución de los costos de la cría de ganado. Se lograron aumentos del rendimiento global aún mayores con la introducción de variedades de alto rendimiento de los granos básicos comunes como el arroz, el trigo y el maíz. La revolución verde exportó las nuevas tecnologías, incluidos los pesticidas y el nitrógeno sintético, del mundo desarrollado al mundo en vías de desarrollo. Thomas Malthus predijo que la Tierra no podía sostener a su creciente población, pero tecnologías como las de la Revolución Verde han permitido que se logró producir un excedente de alimentos globalmente. Durante la mayor parte de la historia, la agricultura ha sido ecológica, sin fertilizantes sintéticos o pesticidas. Con la llegada de la agricultura química, Rudolf Steiner llamó a una agricultura sin pesticidas sintéticos y su curso de agricultura de 1924 sentó las bases para la agricultura biodinámica. Lord Northborough desarrolló estas ideas y presentó su manifiesto de agricultura ecológica en 1940. Eso se convirtió en un movimiento mundial y ahora la agricultura ecológica se practica en la mayoría de los países. En los últimos años, la creciente conciencia sobre los problemas de la agricultura ha llevado a un creciente interés en la agricultura ecológica, la permacultura, plantas de herencia y de biodiversidad, el crecimiento del movimiento comida lenta y un debate en curso que rodea el potencial de la agricultura sostenible. La agricultura ha evolucionado desde el uso de animales para tirar los arados, pasando por sistemas de agricultura de precisión guiados por satélite, la recopilación, el procesamiento y la interpretación de datos para mejorar la eficiencia de la producción agrícola a través de la implementación de diferentes tecnologías como los sensores, la conectividad, la inteligencia artificial, los drones e imágenes satelitales y la automatización. Hoy en día nos encontramos tan lejos a niveles de agricultura y por la gran demanda de alimentos que tenemos, poco a poco se han ido desarrollando nuevos enemigos de esta, los cuales traerán mayores y mejores prácticas agrícolas para poder abastecer la demanda de producción mundial.